Bienvenidos a Marcel Vedic, en el canal donde aprendemos astrología védica y lo que es el Jyotish, la ciencia de la luz. Este canal es para todos aquellos que quieren dar un paso en su propósito de vida, en el autoconocimiento. Astrología es una ciencia que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender todo lo que nos sucede desde que somos pequeños y por qué tenemos los patrones conductuales que tenemos, de las formas en las que reaccionamos, cuáles son las creencias que nos limitan o que nos hacen también expandirnos. Entonces tocamos como un montón de aspectos importantes, sobre todo en temas de salud, en temas de finanzas, en temas de amor y en temas de espiritualidad. Lo más importante es poder poco a poco ir estudiando, ir entendiendo qué es cada planeta y dónde tenemos los planetas, en qué casas, en qué signos, cómo operan cuando están juntos en la carta, qué es lo que hace que una persona pues hable más de la cuenta y esté todo el rato hablando muchísimo, qué es lo que hace, por ejemplo, que otra persona sea más introvertida, alguien que le da miedo a lo mejor mostrarse, salir al mundo, confiar. Hay otras personas que a lo mejor tienen una manera de compartir, de conectar con los demás desde un punto un poco agresivo y a veces al revés, demasiado eh, podemos decir que le dan mucha importancia al quedar bien con los demás también. Eso a veces a la hora de poner límites pues puede perjudicar en las relaciones o en el trabajo, ¿no? Entonces, todas estas interacciones que estoy mencionando las podemos entender a través de nuestro propio mapa kármico. Y es ahí donde la astrología de la India estudia desde hace miles y miles de años no solamente patrones que vemos cuando hay planetas juntos en temas de salud, también, sino que estudia qué es lo que de algún modo genera esas combinaciones planetarias y dónde o cuándo y por qué suceden las experiencias que vivimos a nivel, por ejemplo, traumáticas, cuando el regente de la casa 8 para las personas que ya sabéis un poco de astrología, se activa. Por maduración o por alguna combinación en los dashas, que son sistemas de tiempo que cada uno de nosotros tenemos a nivel individual y kármico. Entonces es muy interesante entender que se trata de una astrología muy predictiva y que por lo tanto hay ciclos en que cada persona a nivel individual pues va a tener mejor aspecto, mejor vitalidad, mejor salud, va a tener mucha más fuerza, va a tener muchísima energía para subir de posiciones a lo mejor en lo que representa la profesión y luego pues habrá otros ciclos que va a ser al contrario, que va a ser pues unos años como de mentalizarse, aceptar, ver qué es lo que está sucediendo, rectificar cosas, aprender y estos ciclos que vemos tanto a nivel financiero como a nivel de salud como a nivel de relaciones, por ejemplo, nos permiten sobre todo tener más paz, más tranquilidad y más armonía según lo que la vida nos tiene preparado para nosotros y que tiene mucho que ver con nuestros méritos. ¿Y por qué nombro esa palabra? Porque hoy vamos a hablar de un vídeo muy interesante que tiene que ver con los planetas benéficos y planetas benéficos, o sea, perdón, planetas maléficos y benéficos. Entonces, ellos dividieron todos los 9 grajas. En Jyotish estudiamos sobre todo lo que es Luna, Sol, Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Júpiter. Luego también Rahu, Ketu, el nodo norte de la Luna y el nodo sur, y clasificaron en benéficos y maléficos para realmente entender que se trata de energías distintas. ¿Por qué? Porque en el caso de los benéficos tenemos una energía más suave, una energía más armoniosa, más tranquila, una energía que te brinda conocimiento, que te brinda oportunidades, que te puede dar distintas un impacto a lo mejor más positivo o más agradable, ¿sí? Más relacionado con el placer, más relacionado con el disfrutar también, dependiendo del planeta del que estemos hablando, pues está claro que va a generar o a activar unas experiencias distintas, ¿no? Pero si hablamos de los maléficos, sí, nos pueden dar traumas, situaciones muy graves, accidentes,
enfermedades, muerte, rupturas, ¿vale? Pero los maléficos son planetas que cuando están integrados de forma saludable en lo que vamos haciendo en nuestro día a día y con quienes nos rodean, cuando integramos las energías de los maléficos, son espectaculares. ¿Por qué? Porque los maléficos son planetas que te van a hacer sobrevivir, tener mucha fuerza, tener constancia. Van a ser planetas que a la vez te van a permitir ir y entrar en contacto con muchas realidades y verdades que a veces no queremos ver, ¿no? Entonces también te van a ayudar a trascender y ver campos de conciencia que con los benéficos no siempre es posible, ¿no? Entonces, tenemos que entender que en Yotish tenemos estas dos categorías y también nos permite a la hora de hacer análisis muy avanzados, sí, que eso se trabaja ya en el tercer año a lo mejor, o cuando ya llevamos muchos años empezamos a ver, ok, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos dos maléficos entre una casa? Los Rashid Ristis, el Shat Bala, la fuerza direccional, Dik Balas, Maranastanas, las dignidades o cuando entendemos las relaciones planetarias. Hay como un montón de técnicas, los avastas, qué condición tiene el planeta. Se encuentra en el grado 15, en el grado 29, está despierto, está dormido. Todo esto va a influir cuando haya una activación en dashas, cuando hay activaciones, varias activaciones, porque es muy extenso. Estoy nombrando cosas muy raras, ya lo sé, o palabras que son un poco raras, pero realmente es importante siempre entender que se habla de una ciencia. Entonces es como que no hay nunca como siempre vas a ir avanzando y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y siempre hay algo nuevo que aprender y que verificar y que corroborar y que analizar. Sí, se trata de mucho análisis. Hay la intuición, pero también hay la lógica, ¿no? Hay la mezcla de lo que es, sí, tenemos que utilizar los dos hemisferios del cerebro y ahí pues también tenemos mucha más capacidad para hacer buenos análisis y interpretaciones. Pero volviendo a lo que iba, vamos a ver, voy a compartir pantalla como siempre y voy a compartir a nivel breve y la información también como básica para que sepáis, ¿no? Y como ya he dicho, planetas maléficos y benéficos, tenemos cuatro categorías, aunque se dividen en dos, lo podemos dividir también así, por ejemplo, Crura y Papa serían Saturno, Rahu, Ketu y Mangal y Marte. Crura significa todo lo que es como duro, que sea la dureza, agresivo, podríamos decir todo lo que, si hablamos por ejemplo de papa, es como negativo, ¿no? Es algo más difícil. Entonces, Crura Papa, estamos hablando de planetas que nos pueden traer situaciones más complicadas, más duras. Puede haber como una experiencia que nos va por seguro, generar un impacto y siempre que hay dolor, también hay crecimiento. Normalmente te impacta para que haya un crecimiento. Luego vamos a tener que ver cómo están los benéficos en la carta y si nos ayudan mucho para poder darle la vuelta a las situaciones, para no engancharnos a emociones o al pasado, ¿no? O situaciones que al final cuando estamos mirando para atrás no te deja avanzar hacia el futuro, ¿no? O sea, se necesita también fuego. Entonces, la diferencia entre Crura y Papa y Crura y Punia, que aquí vemos el Sol es maléfico, se considera Crura también, pero Punia es que te puede dar un beneficio o un mérito, ¿no? Entonces el Sol va a operar de una forma distinta a los demás, porque el Sol es un planeta que, claro, te va a hacer trabajar el ego, el orgullo, la soledad, todo lo que es el sacrificio también. A través de las humillaciones incluso, es decir, el sol nos puede quemar por dentro, ¿sí? Todo lo que es purificar, pero también incluso todo lo que es transformar, ¿no? El fuego tiene que ver con la transformación muy potente. Entonces, estamos hablando de una energía que nos puede impactar, sí. Nos puede generar situaciones donde vamos a sentir a lo mejor una soledad, una separación, es decir, tanto Saturno, Ketu, el Sol, hay planetas que separan, pero separan para un propósito distinto,
¿vale? Hay un propósito muy distinto, el de Saturno, que el de Surya, ¿ok? El Surya quiere que conectes con tu atma, con tu esencia, con tu autenticidad. En cambio, Saturno te va a dar un impacto de hay una falta de algo y de algún modo, puede generar como tengo que hacer algo y ese hacer algo te puede llevar a la enfermedad a veces, ¿no? O Rahu, por ejemplo, Rahu no es tanto de separación, sí que te genera cambios porque es aire, pero Rahu te va a hacer que vayas a cruzar límites de forma muy potente, ¿no? Por ejemplo, puedes cruzar un límite en la relación con las parejas, en la relación con el dinero, en la relación con los padres, ¿no? Rahu va a ser un planeta que te va a hacer cruzar el límite, por eso pues también es considerado un maléfico, ¿no? O Marte, ¿no? Mangal, Ketu, que cortan de golpe, o cuando Marte no está bien a nivel de violencia, un accidente fuerte, cuando la impaciencia, la agresividad, la ira, la rabia no se gestiona bien, pues eso va a generar, por supuesto, pues un fuerte trauma, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con herramientas donde pueden haber cortes o la construcción, Saturno-Marte también, todo lo que es a nivel físico, que cuando uno está muy conectado a eso, a veces es muy fácil de algún modo pues tener la sensación de que siempre cada día estás como muy cansado, te duele todo el cuerpo. Saturno y Marte tienen más que ver con dolores corporales y físicos y cuando hablamos de Rahu Ketu es algo más psíquico, ¿sí? Entonces es algo como más energético y psíquico que lo vamos a sentir, pero es una forma distinta, ¿no? Luego tenemos Saumya y Papa y Saumya y Punya. Aquí tenemos Buda y Shukra, Mercurio y Venus, ¿vale? Claro, Mercurio y Venus son benéficos porque Venus te puede dar mucho placer, el disfrutar, la tranquilidad, la armonía, el estar en contacto en entornos en el que uno pues, se puede sentir muy cómodo. También es el hecho de cuando estás dando te va a generar como una sensación de que te va como a llenar también, ¿no? Y cuando recibes lo mismo, ¿no? Dar y recibir te puede dar una sensación muy agradable y siempre también Venus es Shukracharya, es el gurú de día y te va a dar también un conocimiento muy potente de cómo vivir en la vida, ¿no? Venus es muy importante. Cuando integramos este planeta bien en la escuela de Marcel Vedic, entendemos que todo lo que es el self-worth, la autoestima, cómo cuidarnos, cómo querernos, cómo cuidar nuestro cuerpo. Venus es un planeta súper, súper, súper importante para tener una plenitud interna y externa y a la hora de tomar decisiones para nuestro bienestar, ¿no? Entonces, Mercurio también, un planeta que te ayuda a analizar, a discernir, un planeta que te ayuda a tomarte la vida con humor, ¿no? Cuando hay un Mercurio fuerte, por ejemplo, en una Kendra, ¿no? En una casa 1, 4, 7, 10, sobre todo, por ejemplo, pues Mercurio en Géminis, ¿no? O cuando está exaltado en Virgo. Un Géminis con Mercurio ahí te va a dar un humor, una capacidad de darle la vuelta a las cosas, a ver las cosas desde una perspectiva increíble, todos los puntos de vista. Sí que luego pues, puede estar en muchos sitios a la vez, no es como en Virgo, que a lo mejor te da una capacidad de resolver todos los problemas, pero sí que te va a dar algo parecido. Pero bueno, entonces, ¿por qué pueden ser papa? Porque claro, si tenemos Mercurio o Venus con muchos maléficos o con combinaciones donde los maléficos están ahí muy prominentemente, o por ejemplo, si Mercurio se encuentra en signos de Marte o de Saturno, igual que Venus, y con otras técnicas avanzadas, también podemos ver que estos dos planetas a veces pues nos van a generar también, nos pueden generar situaciones un poco complicadas. También tenemos que ver qué ascendente somos, porque por ejemplo, pues un ascendente Piscis, Venus va a ser regente de casa 8, un ascendente Escorpio, Mercurio va a ser regente de casa 8, un ascendente, por ejemplo, Aries, Mercurio es regente de casa 6, un ascendente Tauro, Venus es regente de casa 6, aunque es regente de casa 1, por lo tanto va a ayudar siempre, no es lo mismo, pero sí que es verdad que tenemos que ver también eso, ¿no? Los regentes son muy importantes y siempre tenemos que ver si son auspiciosos o no son auspiciosos para nuestro camino de vida y cómo están en la carta y otras cosas, ¿no? Entonces, luego tenemos Saumya y Punya. Cuando hablamos de Punya, bendiciones, méritos, ¿sí? La luna y Brihaspati se consideran muy benéficos. La luna siempre pues, va a querer ayudar, va a querer
nutrir, alimentar, va a querer dar un amor condicional y la luna es muy importante que esté bien dentro de la carta porque es como nosotros vemos la vida. Como vemos a los demás, es como nosotros nos vemos a nosotros mismos y por eso manifestamos y vivimos situaciones con otras personas, pero que realmente tienen mucho que ver con nosotros mismos. En Gestalt siempre se decía que cuando algo se siente muchísimo con otra persona, es porque hay algo de mí que no quiero ver, es porque hay algo de esa persona que no quiero ver de mí, ¿no? Que está como en lo profundo. Entonces, siempre que hay algo que te irrita del otro, es porque es algo que tú también haces y que tienes que trabajar, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, luego tenemos Brihaspati, Júpiter, también un planeta que te va a dar muchísimo crecimiento, muchísima expansión. ¿Por qué? Porque cuando tú vas creciendo te das cuenta de que hay patrones que han sido contraproducentes para ti en temas de salud o en temas de amistades o en temas de relaciones o en temas de lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a analizar todo esto a través de autoconocimiento y distintas herramientas, no solo la astrología védica, sino hay muchísimas, ¿no? que te pueden ayudar a empezar a entender cómo funcionas, qué necesitas, por qué, de dónde viene, cómo puedes mejorar todos estos aspectos. Es súper interesante entender que Júpiter va a ser un planeta que a la que le pongas conocimiento, a la que identifiques los mejores mentores, profesores, especialistas para eso que tanto tú como este especialista habéis sufrido durante toda tu vida, un mentor que lleva muchos años, que tiene muchísima experiencia, que le ha puesto un montón de dedicación y que tiene resultados, sobre todo, es importante que la gente con la que confiamos vemos que tiene unos resultados. Vemos pues que, por ejemplo, pues cómo habla, cómo se expresa, qué es lo que transmite, qué ha hecho, tiene libros, no tiene libros, tiene una empresa, no tiene una empresa, o sea, no estoy diciendo que si no tienes una empresa o no tienes libros, no seas alguien que tenga que transmitir credibilidad, simplemente, pues yo no tengo libros, por ejemplo. Pero lo que estoy diciendo es que es siempre solamente en ver a alguien cómo habla, el primer contacto, em, cómo transmite, cómo viste, cómo mira. Hay muchas cosas que solamente por el contacto con el otro, en un momento ya puedes recibir un montón de información de la experiencia que puedes tener con esa persona, ¿no? Entonces, eso puede servir también, por ejemplo, nosotros analizamos mucho el campo. Bueno, nosotros, bueno, en mi caso utilizo mucho la lectura del campo porque siempre te va a dar información, siempre, siempre. Entonces, esos micromovimientos, todo lo que es fenomenológico obvio, te está hablando de interacciones, de distintas formas que tiene la persona, ¿no? Pero bueno, me estoy yendo del tema, así que si me dan, ¿ves? Es una cosa que yo siempre la tengo ahí, ¿no? Es como que me voy de un tema para otro. Eso lo abordaré en otro vídeo, ¿vale? Porque es súper, súper, súper interesante. Entonces, am, aquí ya pongo, cada planeta maléfico tiene la potencialidad y el Shakti, poder o energía, con su Icha, aspecto planetario, de unirnos o separarnos. Es decir, claro, siempre los planetas pues, se van moviendo, los tránsitos, ¿no? Se van activando por maduración, se activan por dashas. Entonces, cuando hay una activación así, ya sea por aspecto o por lo que acabo de mencionar, que son distintos ciclos que se van activando para cada persona, es muy interesante saber qué está pasando ahora. ¿Hay una unión en algo? ¿Hay algo que va a aparecer? ¿O va a haber una separación, ¿no? Todo esto es algo que cuando vemos y entendemos las energías de cada planeta, los elementos, cuáles de ellos, cuáles son los planetas que se llevan bien, que se llevan mal, que van, es decir, cuando tenemos planetas que son súper enemigos, ¿no? Tenemos que entender que cuando esto se activa por un Antardasha o un Dasha, eso lo vamos a experimentar de un modo u de otro, independientemente de dónde tenemos, o sea, es decir, da igual y no da igual porque vas a tener que ver pues en qué signo, en qué casas y otras técnicas, ¿no? Pero el yoga en sí, la combinación la vas a vivir, ¿vale? Y entonces todo esto es súper interesante porque en la vida siempre estamos así.
Nos unimos, nos separamos, nos unimos, nos separamos. Y es lo de la vida o muerte. Siempre estamos en constante movimiento. Por lo tanto, es muy, muy, para mí enriquecedor, ¿no? Que podamos entender el por qué dividieron los planetas en aspectos, o sea, en benéficos o maléficos también, porque todos tenemos unos méritos acumulados, todos hemos hecho acciones, hemos tenido pensamientos, hemos tenido sentimientos y formas de ver distintos aspectos de nuestra vida. Desde una parte, pues como sentirnos más confiados, tener tener una energía más positiva hacia un aspecto, ¿no? Por ejemplo, en lo laboral, que a lo mejor no tanto en el tema de las relaciones, o al revés, ¿no? Entonces, es importante entender, ok, cuáles son los méritos también que una persona lleva haciendo durante muchas vidas, ¿no? Porque no es normal que, o sea, viendo todas las inteligencias que existen, viendo todo lo que los seres humanos somos capaces de hacer, ¿realmente creéis que o sea, que creéis que una persona que tiene una salud, mm, una muy buena salud, o alguien que ha nacido con muchas enfermedades, tiene los mismos méritos? No, no tiene los mismos méritos. Igual que una persona que a nivel, por ejemplo, de amor siempre tiene problemas y otra que tiene mucha estabilidad. O en el tema de los negocios, o en el tema de, por ejemplo, tener la capacidad de hacer un deporte de riesgo, ¿no? O de viajar muchísimo en todos los países. Es decir, tenemos que entender que hay ciertos méritos y eso es lo que nosotros manifestamos en esta vida y por lo tanto debemos ser muy, muy conscientes de dónde están los maléficos para identificar todos aquellos patrones que nos son contraproducentes, todo aquello que debemos poner mirada y decir, ok, todo esto me duele, todo esto me hace daño, ¿cómo lo puedo mejorar y cómo puedo ir a desarrollar mi atma, mi cuerpo y mi alma y que haya una sincronicidad en todo, ¿no? Es otro vídeo, pero también hablar de la claridad y que todo, de algún modo, pues a través de la astrología védica podemos ver el Atma Karaka, poder ver otras técnicas y a ver cómo podemos hacer que lo que he mencionado tenga una claridad. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.